tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Los que me conocen y saben de mis hobbies, saben que tengo un hobby un poco peculiar, aunque en realidad lo practico muy poco, pero es catar vinos. Me gusta ir a catar vinos. Es un extraño hobby, pero no es que lo hago seguido, tampoco es que, cato y soy un catador profesional. No, es probar un poco, aprendo un poco de ese hobby, pero tampoco, es algo que empezó y está ahí, en desarrollo. Pero lo que he ido descubriendo con el tiempo es, cuando estás con alguien que sabe catar vinos, es que el que sabe de vinos le gusta hablar de más detalles. Y agarran la copa y la miran, ven su color, la huelen, ven cómo se mueve el vino, si baja rápido o no, y ahí se da cuenta si está muy diluido en agua o no. Y lo prueban, lo huelen y dicen, esto está en un barril de abedul, tiene frutos rojos del bosque, y yo lo tomo y digo, siento algo, pero no sé distinguir qué es lo que es. Encima que no tengo buen olfato yo en sí. Pero esto, los que saben, los que son profesionales, te saben, lo huelen, lo miran y te dicen un montón de detalles. Y te dicen, no, porque es mejor que esté cultivado en altura, o si es mejor en tal zona, o por esta razón, porque de estas propiedades, a la uva y eso después en el vino queda pipí cucú. Y bueno, interesante, es mucho más que simplemente probar y decir, más dulce, más seco, más me gusta, no me gusta. Es mucho más, hay todo un arte, toda una ciencia atrás. Y la verdad que es interesante si uno después puede ir a un viñedo y no solamente catar bien, sino poder preguntar sobre, ver las vides y aprender de qué se trata todo eso. ¿Por qué comienzo hablando de esto? Porque la Biblia habla mucho de la relación entre Dios y su pueblo usando la imagen de una vid. Y medio que si no sabes de vides, no vas a entender mucho. Puedes entender la idea general, pero hay muchos detalles que es interesante. En la Biblia se habla mucho de la relación entre Dios y su pueblo a través de metáforas. Hay varias metáforas. Cada una expresa una idea particular de la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, tenemos la metáfora de el fundamento y el edificio edificado sobre el fundamento, siendo el fundamento Cristo y el resto del edificio, el templo, cada piedra somos nosotros los creyentes, la iglesia siendo edificada sobre el fundamento que es Cristo. O si no, también la metáfora del esposo y la esposa, siendo Cristo el esposo. Pero está esta metáfora de la vid o del viñedo, que aparece a lo largo de toda la Biblia, y es una metáfora muy interesante. Y si uno conoce de vides, de pronto empieza a entender detallitos muy profundos que hay en esta metáfora de la vid. La Biblia, cuando usa esta metáfora, lo que nos está queriendo hablar es que nuestra unión con Cristo es una unión orgánica. No se trata solamente de una relación formal, de soy creyente y bueno, está ahí Dios y yo acá y yo creo en Él. Sino que cuando habla de la relación, usa la metáfora de una planta como la vid, nos está queriendo transmitir que la relación entre Dios y su pueblo es una relación orgánica, de vida que nutre al creyente. Y básicamente nos está tratando de hablar de cómo esta relación orgánica con Cristo es esencial para toda la vida cristiana, comenzando en la salvación y terminando cuando Él vuelva en la glorificación. Por eso es que hoy vamos a leer un pasaje donde Cristo nos habla de esta relación y la compara con una vid. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Este pasaje nos enseña verdades muy profundas. Vamos a enfocarnos en 3 de esas verdades. La primera, que las encontramos entre los versículos 1 al 6, es que Cristo es la fuente de toda vida espiritual. La segunda idea, que la está desarrollada entre los versículos 7 al 11, es que permanecer en Cristo produce fruto y gozo. Y en los versículos 12 y 17 veremos que permanecer en Cristo es amar a su iglesia como Cristo la amó. En los versículos 1 a 6 encontramos esta idea de que Cristo es la fuente de toda vida espiritual. Él arranca con esta metáfora: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y después dice: ustedes son los pámpanos. Aquí tenemos de la vid 3 figuras importantes. Por un lado, Cristo es la vid verdadera. Luego, los creyentes, los discípulos de Cristo, el pueblo del Señor, el pueblo del pacto, somos los pámpanos que brotan de esa vid y que son de los cuales después va a crecer el racimo de uva. Y el Padre Celestial cumple la función del viñador, del labrador de la viña, el que está encargado de cuidar de la viña y de trabajarla para que cada pámpano dé mucho fruto. Ahora, Cristo, cuando toca el tema de la vid y dice: yo soy la vid verdadera, Él está retomando una metáfora que Él ha usado mucho y que de hecho ya aparece muchas veces en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Si recordamos en el Evangelio, a lo largo de su ministerio, Cristo, sobre todo en su último viaje a Jerusalén, usó varias veces la metáfora de la vid. Habló de que Israel es una vid que no estaba dando fruto. Habló de una parábola donde de los labradores malvados que no estaban entregando el fruto de la vid al dueño de la viña. Y básicamente hasta ahora Cristo usaba la vid y la viña como una metáfora de Israel como el pueblo del pacto que había quebrantado el pacto. Básicamente veíamos ahí a Israel como una viña infructuosa y rebelde. Ahora esa metáfora también es usada por los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si comenzamos en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 7, en ese mismo capítulo el profeta está hablando del pueblo y usa la metáfora de la viña. A veces, por momentos, esta viña es
una viña fructífera, una viña que da el fruto en el que Dios se complace, y otras veces es infructuosa debido a la rebeldía del pueblo para con Dios. Entonces vamos a Isaías 5 y vamos a enfocarnos en el versículo 7. Acá también hay una parábola, la parábola de la viña, que la cuenta Isaías. Y la viña es Israel. Y en el versículo 7 dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Por un lado, Dios dice: Israel, mi pueblo, es mi viña, mi planta deliciosa. Pero ¿qué pasa? Fui a buscar los frutos, y en vez de encontrar fruto de justicia, encontré vileza. Encontré al pueblo clamando por justicia, porque había opresión en el pueblo. Entonces el pueblo no está dando el fruto que Dios esperaba. ¿Por qué? Bueno, a lo largo del libro de Isaías, pero especialmente en esta parábola, se habla de el pueblo rebelándose contra Dios, yendo en pos de otros dioses, poniendo su confianza en otras naciones, en los hombres, y por último, quebrantando toda la ley de Dios y haciendo injusticia, oprimiendo, causando daño y dolor. Por eso habla del clamor del pueblo. En otras palabras, Israel es una viña que no está dando fruto. O mejor dicho, está dando un fruto amargo, un fruto agrio, no el fruto deseado y esperado por Dios. Los salmos también usan la vid como una parábola que representa al pueblo de Israel. Y podemos ir al Salmo 80, donde se hace una oración pidiendo la restauración del pueblo de Israel. Y se usan varias metáforas, 3 de hecho. Y cada una de estas 3 metáforas termina con el mismo clamor, pidiendo que Dios restaure al pueblo, que Dios salve al pueblo. Pero hay una de estas metáforas que es precisamente la de la vid. Así dice el Salmo 80 en los versículos 8 al 19. El salmista, que es Asaf, un levita, le habla a Dios diciendo: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos, o sea, con sus pámpanos, los cedros de Dios. O sea, cubrió incluso los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La realidad por la que estaba pasando el pueblo de Israel en el momento en que se escribe este salmo es básicamente lo que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Israel rebelándose contra Dios, y como consecuencia Dios lo disciplina varias veces, cada vez con más dureza, para que el pueblo se arrepienta, pero como no se arrepiente, al final la disciplina última que les manda Dios es el ataque de la invasión de imperios extranjeros. Y básicamente esos imperios se enriquecían a costa del pueblo de Israel, a quienes dominaban y oprimían, y el pueblo empieza a darse cuenta de que lo que está viviendo es fruto de su pecado, de su rebeldía. Por eso habla de que Dios debe reprender al pueblo con su rostro, en persona. Habla de visitar al pueblo.
Y en la Biblia la expresión de visitación, de que Dios visite a su pueblo, puede tener dos significados, depende del contexto, dependiendo de la situación en la que Dios visita al pueblo. Puede ser una visita para bendición o puede ser una visita para disciplina. En este caso, lo que el salmista está pidiendo es que Dios visite al pueblo para corregirlo, pero también para restaurarlo. Ahora, lo interesante es que acá se habla de que se pide también de que la diestra de Dios sea sobre el varón escogido por Dios, el hombre que Él afirmó. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Y así no nos apartaremos de ti, vidas nos darás, e invocaremos tu nombre. ¿De qué hombre, de quién está hablando? Este salmo termina con una esperanza mesiánica. Y ahí es donde está la conexión que hace Cristo en el Evangelio de Juan. Él es el varón de la diestra de Dios. Él es el hombre a quien Dios afirmó. Y es a causa de él que el pueblo de Dios no se aparta de Dios, sino que puede tener vida a invocar el nombre de Dios. Básicamente la respuesta al clamor final: oh Dios, Jehová de los ejércitos, restáuranos, sálvanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La respuesta a ese clamor es Cristo. Por eso Cristo arranca diciendo: yo soy la vid verdadera. La vid verdadera no es precisamente el pueblo, sino el Mesías. Cristo, el Mesías, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la planta en la que Dios se deleita, la planta de su delicia. Solamente en Cristo Dios puede encontrar verdadero deleite, porque solamente Cristo obedeció al Padre perfectamente, guardando todos y cada uno de sus mandamientos. A lo largo de la ley de Dios encontramos 613 mandamientos. Nos quedamos con uno conoce los 10 mandamientos, pero en total son 613 preceptos. Cristo obedeció a la perfección todos y cada uno de ellos. Ningún ser humano puede siquiera poder decir que ha cumplido a la perfección los 10 mandamientos. Mucho menos hablar de 613. Pero Cristo cumplió no solamente con los 10 mandamientos, cumplió con los 613 preceptos, las leyes, los estatutos y los decretos de Dios en su ley perfectamente, a plenitud, a la perfección. Cristo entonces es la vid verdadera, porque solamente en Él Dios halla deleite, solamente en Él Dios encuentra el fruto de justicia que desea. Cristo es la vid verdadera. Ahora, ¿qué hay de nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, el pueblo del pacto? Bueno, somos los pámpanos, somos parte de la vid, pero no somos la vid. Somos los brotes que produce esta vid, los brotes verdes, de los cuales van a nacer el racimo de uvas, de los cuales va a salir el fruto. Ahora, ¿de qué fruto se está hablando? A lo largo de la Escritura encontramos distintas ideas del fruto. Y el fruto no tiene tanto que ver con resultados o acciones particulares, sino que tiene más que ver con la santidad y el carácter de Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 5 se nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son todos rasgos de carácter de Cristo. Es tal como Cristo vivió. El fruto que debemos dar entonces es un carácter como el de Cristo, una vida santa como la de Cristo. Ese es el fruto.
Y nosotros somos pámpanos que deben dar ese fruto. Pámpanos que están injertados en Cristo, que brotamos de Cristo. Cristo, en cambio, es nuestra raíz, nuestra fuente de vida. Él es la vid. De esa vid nace la vida. De esa vid vienen los nutrientes que van a pasar por los pámpanos para que finalmente den fruto. De Cristo viene lo que necesitamos para dar fruto en el Espíritu. Cristo es la vid verdadera y los discípulos de Cristo somos los pámpanos. Ahora, el Padre es el labrador, es el viñador, el dueño de la viña y quien labra la viña. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel pámpano que sí lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más frutos. Y que vosotros estéis limpios por la palabra que Cristo nos ha hablado. Esta parte es muy interesante. Porque ¿cómo se cuida una vid? Y ahí estaba lo interesante de poder ir a conocer un viñedo y poder ser instruido por alguien que sabe. Resulta que las vides, como toda planta, tienen su periodo en el que debe crecer y va a dar fruto, después viene la cosecha, y hay un tiempo en el que la planta está seca, no produce nada, es un tiempo que la planta se va a renovar, y eso sería para la vid primavera, verano, en el tiempo que la vid empieza a brotar y da fruto y viene la vendimia, es decir, la cosecha de los frutos de la vid. Y el invierno es el tiempo en que la planta está durmiendo, por así decirlo. Es el tiempo que la planta descansa, se renueva para luego, en la siguiente primavera, volver a brotar. Y en ese tiempo de descanso, en el que el labrador va y poda la vid para que lleve más fruto. Y va a haber pámpanos que va a ver que están secos, ya no sirven, los va a sacar. Pero hay otros pámpanos que, según cómo se vean, él sabe que sirven, les ve potencial, los va a podar para que en la siguiente primavera broten y den más fruto que el año previo. Y esta es una metáfora muy clara de cómo Dios trata con el creyente. El Señor, nuestro Dios, se encarga de cuidar de nosotros, de cuidar de la vid y de sus pámpanos. Él cuida de nosotros, pero también nos poda, nos corrige, nos disciplina, nos pone a prueba. Y aunque parece duro, es para nuestro bien. Y de hecho es una expresión del amor de Dios, el que Él nos ponga a prueba. Vamos a leer primeramente Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Acá el proverbista nos hace entender que cuando Dios nos corrige, nos castiga o nos pone a prueba, no es porque Dios nos desprecie, sino que es porque nos ama y nos quiere enderezar y llevar por el buen camino. Tal como un padre va a disciplinar a su hijo de ser necesario para enderezarlo y que el hijo no se extravíe yendo en pos de malas compañías o yendo por el mal camino, sino que lo va a corregir para que sea un hombre hecho y derecho. Una disciplina bien hecha, una disciplina hecha con amor, logra ese cometido. Claro, duele, no es agradable,
que a uno lo disciplinen o lo reten, pero si es un buen padre, uno sabe que a la larga fue para bien. Al final uno como hijo después dice, el viejo tenía razón. Mi papá, qué bueno que me corrigió. De ahora más le voy a hacer caso, le voy a pedir consejo al viejo. Hay un libro que yo leí en la facultad, en una materia que teníamos que era psicología educacional, y hay una parte que veíamos psicología evolutiva. Y la introducción al capítulo tenía una serie de frases que uno suele decir a lo largo de su vida en cuanto a la relación con los padres. Y un momento, cuando uno es niño, dice, mi papá es mi héroe. Cuando uno es adolescente, ¿qué sabe el viejo? Cuando uno es joven, ya un poco más adulto, uno dice, le voy a pedir un consejo a mi papá. Cuando uno ya es grande, y uno ya está viviendo independientemente, y quizá el padre ya ha fallecido, uno dice, ¿cómo sabía el viejo, no? Lo que daría por volver a tener un rato con él, por escuchar su sabiduría. Bueno, eso lo entendemos luego de haber pasado por la disciplina de nuestros padres, por haber sido corregidos por ellos. En el momento no nos gusta, decimos otra vez el viejo con esto, pero luego nos damos cuenta de que papá tenía razón. Y Dios, como nuestro Padre Celestial, hace exactamente lo mismo. Y muchas veces nosotros, como típico hijo, pensamos que Dios se olvida de nosotros. Por ahí dudamos si Dios realmente nos ama. Nos cuesta ver el amor de Dios. Y por ahí decimos, Dios, por favor, un respiro, un descanso. ¿Por qué tanta prueba? Ya no doy más. Y creemos que Dios nos está castigando por falta de amor. Y no, Él nos está enderezando, nos está enseñando, nos está corrigiendo porque nos ama. En el Nuevo Testamento, los apóstoles vuelven a tomar esta idea y lo explican otra vez, justamente haciendo referencia a Proverbios. Vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 7 al 13. Hebreos 12, versículos 7 al 13. El autor de Hebreos le escribe a una iglesia que está pasando por persecución, están siendo expulsados de las sinagogas, están siendo discriminados por ser cristianos, por creer que Jesús es el Mesías, están siendo forzados a que si quieren seguir en comunión con el pueblo van a tener que negar a Cristo, y en medio de esas pruebas que se vuelven por ahí tediosas, el apóstol les da palabras de ánimo, les dice, esto es una prueba que el Padre Celestial permite, pero es para el bien de ustedes. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 13 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre y nos ama y quiere que seamos partícipes de sus santidades y quiere que seamos santos como Él. Pero para santificarnos nos tiene que podar, para que demos fruto abundante de justicia, fruto abundante de una vida santa como la de Cristo. El Padre, el labrador, tiene que podar los pámpanos,
tiene que ponernos a prueba, tiene que corregirnos y tiene que disciplinarnos. Y sí, al presente parece causa de tristeza, pero al final nos damos cuenta de que teníamos razones para gozarnos. Ahora, si entendemos esto en medio de la prueba, podemos estar gozosos. Ahora acá habla que este labrador, el Padre Celestial, poda los pámpanos para que den más fruto. Pero hay algunos pámpanos que directamente los arranca, los desarraiga. Los echa para que sean quemados en el fuego. Son aquellos pámpanos que no dan fruto. Es decir, que no están viviendo como Cristo vive. Entonces debemos darnos cuenta de que en esa vid, que es el pueblo visible de Dios, es decir, la iglesia que uno ve, no todo pámpano va a dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de que no todo el que se dice cristiano realmente es cristiano. Ahora, ¿cómo uno puede saber si uno mismo es verdaderamente cristiano? Bueno, uno debe evaluarse y decir, ¿estoy permaneciendo arraigado a la vid? ¿Estoy permaneciendo en Cristo? Porque acá Cristo dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estoy dando el fruto del carácter de Cristo. Estoy dando el fruto de una vida santa como la de Cristo. Estoy viviendo como Cristo. Si es así, yo estoy permaneciendo en Cristo. Y si permanezco en Cristo es porque Cristo permanece en mí. Estoy arraigado a Cristo. La vida de Cristo fluye en mí. Entonces, la permanencia es nuestra evidencia palpable de que realmente somos salvos. ¿De dónde podemos entender esto? No solo de esta parábola, de esta imagen de Jesús como la vid verdadera y nosotros como los pámpanos, sino también de otra enseñanza del mismo apóstol Juan. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9, el apóstol retoma la idea de permanecer unido a Cristo. Y de cómo eso es señal de vida. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19 nos dice, hablando de los anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En el contexto está hablando de gente que aparentemente era cristiana, pero tenían enseñanzas heréticas. Puntualmente está hablando de los gnósticos. Ariel, cuando predicó sobre Primera de Pedro, habló mucho de los gnósticos. También ahora que está con Segunda de Pedro, lo menciona mucho. Los gnósticos eran básicamente una secta que aparentaba ser cristiana, pero sus enseñanzas no eran la enseñanza de Cristo. Acá el apóstol está hablando en referencia a eso y haciéndonos ver, no todo el que se dice cristiano realmente es un verdadero cristiano. Hay falsos cristianos, hay gente que se cree cristiana, pero no lo es. Hay gente que cree que es salva, pero no lo es. Ahora esas personas tarde o temprano se apartan del cristianismo ortodoxo, se apartan de la verdad, se apartan de los demás creyentes. Y eso nos permite ver que no todos son realmente salvos. Más adelante, también en 1 de Juan, pero ahora en el capítulo 3, en los versículos 6 al 12, nos habla del resto de los creyentes, ya no solamente de estos gnósticos que eran los que enseñaban una herejía, sino también de otros creyentes que por diversas razones están en la iglesia, pero resulta que tampoco son verdaderos creyentes, y otros que sí lo son. ¿Y cómo diferenciar a uno de otro? También 1 de Juan, capítulo 3, en los versículos 6
al 12, dice: todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Acá nos habla de la importancia de evaluar nuestra permanencia en Cristo en base a cómo vivimos. ¿Practicamos el pecado o practicamos la justicia? ¿Amamos a los hermanos o odiamos a los hermanos? El que practica el pecado y el que odia a su hermano es del diablo. El que practica la justicia y ama a su hermano es hijo de Dios. Es muy blanco o negro, no nos deja lugar para matices. No hay un área gris. Es muy tajante Juan cuando escribe, muy blanco o negro. Ahora hay que entender bien esto, cuando habla de el que peca no es de Dios, el que no peca sí es de Dios. Hay que entender lo siguiente. No está diciendo que el verdadero cristiano es aquel que jamás peca. De hecho, Juan, cuando inicia la epístola, arranca diciendo: esto les escribo para que no pequen. Y si pecaron, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el que murió por nosotros. En otras palabras, está diciendo Juan que el cristiano puede pecar, puede caer en pecado alguna vez. Pero hay una diferencia entre caer en pecado y luego volverse a Dios, y otra, caer en pecado y permanecer en el pecado. El que practica el pecado, es decir, el que permanece cometiendo el pecado habitualmente, no es hijo de Dios, no es un verdadero cristiano, no está permaneciendo en Cristo, no está dando fruto. Ese pámpano es el que el Padre arrancará y echará al fuego. Pero aquellos que luego de pecar se vuelven al Señor en arrepentimiento genuino y empiezan a obedecer a Dios, esos sí son los hijos de Dios, son los que practican la justicia de Dios, son los que obedecen a Dios a diario. Y esto nos debe llevar a pensar en lo siguiente: ¿puede un cristiano apartarse de Dios y caer en el pecado? Sí, puede. ¿Puede un cristiano apartarse de Dios y caer en pecado y permanecer en pecado toda su vida? No, definitivamente no, eso es un rotundo no. El auténtico cristiano, aunque sí por momentos puede alejarse y caer, porque es un verdadero hijo de Dios, va a sentir el peso, la culpa del pecado y el dolor de haber pecado contra el Padre Celestial y contra su prójimo, y se va a volver a Dios, tal como lo explica la parábola del hijo pródigo. De hecho, todas esas parábolas de algo perdido que es encontrado, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido o pródigo, son parábolas que están hablando de creyentes que se apartaron de Dios, cayeron en pecado, pero luego se volvieron al Señor. La parábola de la moneda perdida es un creyente que se aparta y se pierde, pero el Padre va, lo busca y lo encuentra y lo trae de vuelta. La parábola de la oveja perdida es un creyente que se desvía, se aparta, se pierde, y el Padre va, la busca, la trae, la restaura. Y el hijo pródigo es un hijo que se pierde, se aparta del Padre, pero luego se arrepiente y se vuelve al Padre. Y el Padre lo recibe, el Padre que lo esperaba, lo recibe y lo restaura.
Entonces, la Biblia nos enseña que un cristiano puede apartarse y caer, pero siempre se va a arrepentir y se va a volver al Padre. Nunca va a permanecer en el pecado, sino que va a permanecer en Cristo. Lo que va a practicar habitualmente no va a ser el pecado. Puede caer en pecado de vez en cuando, pero no va a practicarlo como algo habitual. Lo que va a buscar practicar va a ser la obra de Dios, la justicia de Dios. Andar en los caminos de Dios. Pero en cambio aquellos que dicen ser cristianos pero se apartan de Dios y caen en pecado y permanecen en el pecado, están dando un mensaje claro. Ellos no están dando el fruto que Dios espera. Y como no están dando el fruto que Dios espera, Dios mismo los va a desarraigar. Dios mismo los va a juzgar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En medio de la iglesia visible hay trigo y cizaña. Hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Gente que cree que es salva, está convencida que es salva, pero no lo es. Y también hay creyentes que por ahí dudan de su salvación y resulta que deberían tener certeza de salvación. Pero la clave está aquí. ¿Permanecemos en Cristo? ¿Estamos obedeciendo a Cristo? ¿O estamos permaneciendo en el pecado? ¿Damos el fruto que Dios espera? Ahora, nada de esto proviene de nuestro esfuerzo. Cristo usa esta frase: permanezcan en mí. El que permanece en mí da fruto. Los que permanecen unidos a Cristo son los que dan fruto de santidad. No es resultado de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, o de algo, a una cualidad que haya en nosotros innata. Tampoco es fruto de nuestra educación. La santidad de nuestra vida es fruto de que Dios vive en nosotros. Es fruto de que Cristo nos ha salvado. Él ha tomado la iniciativa. Él es la vid. Él es el que vivió en perfecta obediencia al Padre. Él es el único que puede darnos vida y santidad. Si estamos unidos a Cristo, tenemos la vida eterna y también tenemos la santidad de Cristo. Pero entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo? Y puntualmente, ¿qué es este fruto y este gozo del que habla Cristo en este pasaje de Juan? ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Qué implica permanecer en Cristo? Los versículos 7 al 11 nos explican eso. Cristo dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ya el versículo 7 nos dice de una manera muy resumida cómo es que permanecemos en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá tenemos 3 disciplinas espirituales: obedecer la palabra de Dios, leer y meditar la palabra de Dios y orar conforme a la palabra de Dios. De esa manera estamos permaneciendo en Cristo, estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos.
¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante Cristo nos explica que permanecer en Él significa obedecer sus mandamientos. Entonces cuando dice, si ustedes permanecen en mí, está diciendo, si ustedes me obedecen, si ustedes obedecen mis mandamientos, están permaneciendo en mí. Y si mis palabras permanecen en ustedes, no es otra cosa que ser instruidos por Cristo, ser enseñados por la palabra de Dios. Debemos preguntarnos cuánto dedicamos en la semana a estudiar la palabra de Dios. ¿Realmente estamos haciendo lo necesario para apartar un momento de cada día y poder aprender a los pies de Cristo? En el libro del Éxodo se nos cuenta la historia de que cuando Israel salió de Egipto, antes de llegar al monte Sinaí, transitaba por el desierto y pasaron 3 días por el desierto sin poder beber agua. Y empezaron a murmurar, y a raíz de eso, Dios los llevó a un lugar donde había un agua que era amarga, pero luego Dios la endulza. Y allí Dios les enseña ciertos mandamientos nuevos. Y Dios a través de Moisés le dice al pueblo que si permanecían siendo enseñados por Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios, ellos siempre iban a estar bien. A raíz de eso es que el pueblo judío después empezó a dedicar siempre ciertos días de la semana para dedicarse al estudio de la palabra de Dios sí o sí. Si bien uno podía hacerlo cualquier día, había una serie de días en los que sí o sí se juntaban a estudiar la palabra en la sinagoga, para que no pasaran más de 3 días y empezaran a murmurar contra Dios. Porque ¿qué pasa? La Biblia muchas veces usa el agua como una metáfora de la palabra de Dios. De hecho, Cristo mismo dice, seré Él el agua de vida. Y cuando ocurre este evento en el Éxodo, de la murmuración, es porque habían pasado 3 días sin beber agua, y cuando Dios les da el agua también les da revelación de nuevos mandamientos y les dice, si me obedecen no va a haber ningún problema. Entonces de ahí viene que los judíos en los lunes, jueves y sábados sí o sí se reunían en un culto para estudiar la palabra de Dios. Los primeros cristianos tomaron eso prestado, solo que en vez de hacerlo en esos días, lo hacían los miércoles, los viernes y los domingos. Testimonio de eso lo podemos encontrar en algunos escritos de la iglesia primitiva, como la Didache y otros textos del primer y segundo siglo. La idea era, apartemos tiempo en la semana para reunirnos con Dios y que Él nos enseñe. Porque cuando nos enfocamos demasiado en los quehaceres del día a día, que son importantes y son nuestros deberes que Dios nos ha dado, pero cuando nos enfocamos demasiado en ello y descuidamos el dejar tiempo para estar con Dios, para que Él nos enseñe, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a endurecernos, a secarnos, y luego comenzamos a apartarnos de Dios. Y como Israel en el desierto, empezamos a quejarnos de Dios. Y por ahí nos damos cuenta que estamos quejándonos de Dios. Creemos que nos estamos quejando de la situación o de alguna persona, pero en realidad nos estamos quejando de Dios. Un ejemplo típico. ¿Cuántas veces nos quejamos por el trabajo? Porque no nos alcanza el sueldo, porque el día de trabajo hoy estuvo pesado. ¿Cuántas veces nos quejamos del trabajo? Pero es Dios que nos dio ese trabajo. Es Dios que nos da la posibilidad de trabajar. Sin darnos cuenta nos estamos quejando de Dios. En lugar de pensar, está difícil, pero gracias a Dios que tengo este trabajo. Gracias a Dios que tengo la capacidad para hacer este trabajo. Y pedir a Dios que nos dé la fortaleza y el ánimo para perseverar en el trabajo. ¿Estamos dedicando tiempo en la semana, apartando tiempo en la semana para ser enseñados por el Señor? Para sumergirnos en su palabra y que Él nos enseñe. Quizás no hace falta que sea un estudio bíblico profundo, puede ser un devocional, dedicar unos minutos a leer la palabra, orar y pasar el día meditando y reflexionando en lo que hemos leído en la mañana o en el momento del día en que hayamos podido leer la palabra, pero tratemos de dedicar ese tiempo. Si puede ser la mañana, mejor, así arrancamos el día con Dios
y después solamente permanecer a lo largo del día pensando en el Señor y dejando que Él nos siga enseñando. Si ustedes permanecen en mí, es decir, si obedecemos sus mandamientos y si su palabra permanece en nosotros, es decir, si estudiamos su palabra, pidan todo lo que quieran y será hecho. Lo que va a pasar es que vamos a empezar a pedir conforme a la voluntad de Dios, la cual está expresada en su palabra. Entonces vamos a estar orando conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a estar alineados con Dios, vamos a estar en sintonía con Dios. Por eso es que Dios después responde, como dice acá, les será hecho lo que pidan. No es que si yo le pido a Dios una Ferrari, Él me la va a dar. No es el genio de la lámpara, no soy Aladino. Yo sé que todos queremos una Ferrari, ponele. Pero Dios no te va a cumplir ese deseo caprichoso que tenés. Dios te va a dar si lo que pedís es conforme a su voluntad. Por eso es importante que le pidamos al Señor, bueno, si es tu voluntad, dame esto o aquello, haz esto o aquello. Hágase tu voluntad, nos enseñó a orar Jesús. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que permanecer en la palabra de Dios y tenemos que permanecer obedeciendo al Señor. De esa manera estamos en sintonía con el Señor, estamos de acuerdo con el Señor, porque empezamos a ver las cosas como el Señor las ve, porque empezamos a ser transformados por Dios, empieza a fluir de nosotros la vida de Cristo. Entonces debemos obedecer la palabra, debemos leer la palabra y debemos orar la palabra de Dios. De esa forma estamos permaneciendo. Esa es nuestra medida, nuestro termómetro para saber si estamos permaneciendo en el Señor. Estoy obedeciendo su palabra, estoy obedeciendo sus mandamientos, estoy leyendo su palabra para saber cuáles son sus mandamientos, cuál es la voluntad de Dios y estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Si es así, estoy permaneciendo en el Señor. Si guardaréis mis mandamientos, dice Cristo, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá no está diciendo, bueno, si me obedeces yo te amo, si no me obedeces yo no te amo. No, lo que está diciendo es, si me obedeces es porque hay fruto de vida en vos. Yo te he amado, yo te he dado la vida y vas a saber que eso es así, porque me estás obedeciendo. Si vos vivís en obediencia a Cristo, tenés la prueba de que sos salvo, de que has experimentado el amor de Cristo. Ahora el Señor muchas veces nos exhorta a ser cuidadosos en cuanto a nuestra forma de andar, en que realmente estemos obedeciendo al Señor. Y nos hace una advertencia muy pertinente. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 18 al 27. Santiago 1, versículo 18 al 27 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De nuevo nos dice, Dios nos da la vida y nos enseña a través de su palabra y nos endereza y nos enseña a vivir
la nueva vida que tenemos en Cristo a través de su palabra. Pero no basta solo con saber intelectualmente la palabra de Dios, ser un oidor. Tenemos que ser hacedores, es decir, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Y esos mandamientos, en resumidas cuentas, nos hablan de tener compasión de los necesitados y de apartarnos del pecado. Quien vive así está obedeciendo la palabra de Dios. Y si obedecemos la palabra de Dios, eso es evidencia de que en nosotros está la vida de Cristo. El que no obedece a Cristo, pero se llama a sí mismo cristiano, se engaña a sí mismo, como dice Santiago. Permanecer en el amor de Cristo es obedecer sus mandamientos. Ahora, esto va a producir ese fruto de una vida en santidad. Pero acá hay otra advertencia. Cristo nos dice que ese fruto de vida de santidad, del carácter de Cristo en nosotros, tiene un propósito y es glorificar al Padre Celestial. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos preguntarnos, ¿yo me glorío en Cristo? ¿Yo me gozo en saber que Dios se deleita en mí? ¿Estoy realmente dando gloria a Dios? ¿O cuando le hago las cosas bien, me aplaudo a mí mismo y me echo flores? ¿Me la creo mucho? Debemos permanecer humildes y decir: sí, gracias a Dios pude hacer esto bien. Gracias a Dios pude obedecer al Señor. Gracias a Dios no cedí a la tentación. Pero es gracias a Dios. Es Cristo viviendo en mí. Y la gloria es para Él. No es: oh, qué gran cristiano que soy. Qué santo que soy. Ahora, muchas veces este orgullo se presenta de forma sutil. Cuando uno se relaja, se siente cómodo, dice: es que yo soy un buen cristiano. Todo el mundo lo dice, así que estoy tranquilo. Bueno, genial, que tengas un buen testimonio, te sirve, pero mantente humilde y siempre agradece al Señor. Y así la gloria es para Dios. Romanos 11:36 tiene una expresión que me gusta mucho, que creo que resume el propósito de la vida cristiana y cómo debe ser nuestro corazón. Dice Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es un buen versículo para memorizar y tener siempre presente. Y cada vez que pasamos una prueba o vencemos un pecado, debemos recordar y decir: a Él sea la gloria por los siglos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Pero si entendemos todo esto y pasamos por una prueba, por una tentación, por una situación difícil o incluso por una corrección del Señor, por esos momentos que digamos son desagradables y donde naturalmente vamos a sufrir, aún así debemos tener presente que todo esto viene del amor de Dios. Es Él que nos está cuidando. Por eso nos está podando, por eso nos está poniendo a prueba y nos está corrigiendo. Porque nos ama y quiere nuestro bien. Y quiere que vayamos por el buen camino. Quiere que en nosotros esté el fruto de una vida santa como la de Cristo. Entonces, en medio de esas pruebas, si tenemos esto presente, podemos vivir gozosos. Estas cosas os he hablado, dice el versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea un gozo completo, verdadero, pleno. Cristo nos enseña esto para que cuando seamos puestos a prueba, cuando seamos podados, no nos dejemos avasallar por la tristeza o la desesperación, sino que podamos arraigarnos a Cristo, aferrarnos a Él y tener motivo de gozo. Ser conscientes en medio de eso, de esa dificultad, de que Dios nos ama y nos sostiene.
y cuida de nosotros. Es el labrador que está cuidando de su viña, de esa vid que es su planta deliciosa. Por eso también Juan, de vuelta, pero en 1 Juan capítulo 5, versículo 3, nos dice unas palabras de aliento en relación a la obediencia a Dios en medio de las dificultades. 1 Juan 5, 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Bueno, obedecemos sus mandamientos, como hablamos recién. Pero uno dice, ¿pero no es medio pesado eso? No, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo fluye en nosotros. Si realmente somos los pámpanos que dan fruto, estamos unidos a Cristo. Y Cristo nos da la fortaleza, el ánimo y el poder. Él nos capacita para que podamos obedecerle. No va a ser tedioso. Vamos a ser capaces de obedecerle. Es la vida de Cristo brotando en nosotros. Así como la vid lleva sus nutrientes del suelo hacia los pámpanos para que finalmente den fruto, Cristo, que nos conecta con el Padre Celestial, nos da el Espíritu para que demos el fruto del Espíritu, para que podamos obedecer al Señor y le demos gloria a Él. Podemos tener gozo en medio de las pruebas si recordamos estas grandes verdades. Cristo es la fuente de nuestra vida y el Padre Celestial, cuando nos poda, nos está amando, nos está santificando, para que demos más fruto de santidad, para que seamos más parecidos a Cristo. Ahora, por último, Cristo nos vuelve a hablar de esto de la obediencia a Él, pero un poco más profundo, y nos dice en qué consiste la obediencia a sus mandamientos. Cuando nos dice en qué consisten sus mandamientos. Y nos enseña que permanecer en Cristo es amar a su iglesia tal como Cristo la amó. En el versículo 12 en adelante dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ya Cristo nos ha hablado de este mandamiento. En el capítulo 13, en los versículos 34, y en el versículo 34 justamente nos dice que Él nos da un mandamiento nuevo. Y luego dice que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado. Ahora uno dice, ¿pero este mandamiento realmente es nuevo? ¿No hay un mandamiento parecido en la Biblia antes? Sí, en Levítico 19, 18 aparece el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo en su ministerio nos enseñó que el gran mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume todo lo que la Biblia enseña. Pero luego Cristo nos da algo nuevo. Es decir, en el mandamiento viejo hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? Hay dos detalles. Hay un par de énfasis. Primero, que nos amemos unos a otros. Y si lo relacionamos a lo que dice acá en Juan 15 con lo que menciona en Juan 13:34, nos damos cuenta que está hablando del amor entre creyentes. Que se amen los unos a los otros tal como yo los he amado, y de ese modo el mundo sabrá que ustedes verdaderamente son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es decir, que se está enfocando en el amor entre creyentes, entre cristianos. Esto no significa que los cristianos nos amamos entre nosotros y debemos aborrecer al resto de la gente. No está diciendo que no amemos a los demás. Lo que está diciendo es que hay un orden de prioridades. Y esto lo podemos entender si lo comparamos con otra metáfora que Dios usa en la Biblia para hablar de la iglesia, que es la metáfora de la familia. Somos los hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, Dios es nuestro Padre. Entonces, somos una familia espiritual.
Y al igual que en la familia, cuando sucede algo en la vida de uno y hay gente que necesita nuestra ayuda, y resulta que tenemos un amigo que necesita nuestra ayuda, pero también tenemos un familiar que necesita nuestra ayuda, la prioridad, lo correcto es primero ayudar al familiar y después ayudar a la otra persona que no es de la familia. No es que vas a rechazar al otro, pero hay una prioridad. La familia está primero. Bueno, acá el Señor está diciendo algo similar. Ámense entre ustedes. Amen a todos, pero prioritariamente ámense entre ustedes. En Gálatas, en el capítulo 6, casi al final, también nos dice que debemos hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hay un orden de prioridades. Y de hecho ese amor entre creyentes, ese amor servicial, ese amor activo, es también una evidencia de que hay salvación en nosotros. Ya lo leímos antes en 1 de Juan, cuando nos hablaba de Caín mató a Abel. Caín no era un verdadero hijo de Dios, Abel sí lo era. Si nos amamos entre hermanos, realmente podemos ver que somos hijos de Dios. Ahora debe uno hacerse una pregunta: ¿qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa amar a nuestro hermano? O mejor dicho, ¿cómo amo a mi hermano? Esa es una pregunta que debemos hacer. Porque la Biblia nos está hablando de obedecer los mandamientos de Dios. Y luego los resume en el amor. Pero el mandamiento del amor es un resumen. No es el mandamiento en sí. Es un resumen de todos los mandamientos. En cierta ocasión un hombre le preguntó a un maestro sobre las escrituras, y este hombre le dijo: bueno, todo se resume en ama a Dios, ama a tu prójimo, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Lo demás es comentario. Anda y aprende. Es decir, la Biblia nos enseña cómo es amar a Dios y cómo es amar a los demás. No se trata solamente de decir: bueno, yo tengo sentimientos bonitos y buenos deseos para con mi hermano en Cristo, lo amo porque pienso bien, siento cosas lindas. Se trata de acciones. Se trata de un amor concreto, realista, evidente. Hace unos años, cuando estábamos en Crecer, notamos que hubo un año que de pronto vino un gran contingente de adolescentes y jóvenes de otra iglesia que querían congregar en Crecer. Y es normal que por ahí te caiga un joven porque es amigo de alguien que ya está en la iglesia, entonces conoce la iglesia y quiere venir acá porque es amigo, o simplemente le gustó la iglesia, puede conocerla, pero era raro que viniera un contingente tan grande. Prácticamente se vino todo el grupo de jóvenes y todo el grupo de adolescentes y no sabíamos qué había pasado. Evidentemente algo había pasado. Y bueno, al principio nadie decía nada hasta que una persona se animó y me contó en confianza lo que había pasado. Y resulta que en esa otra iglesia había habido un caso de abuso. En realidad había habido varios casos de abuso. Y cuando eso pasó, bueno, se abordó mal el tema y por esa razón todos esos jóvenes se fueron. El abuso, los casos de abuso habían ocurrido tanto en los jóvenes como en los adolescentes, era el mismo líder. Y bueno, se fueron todos y se fueron a iglesias, uno a Crecer, la mayoría a Crecer, y otros se han ido a una iglesia que está ahí cerca, en 24 de septiembre. En cierta ocasión, hablando con otra persona de esa iglesia donde la gente había salido, no sé cómo fue que salió un tema y hablamos del amor y de la disciplina, cómo era la disciplina de Dios, era una forma de amor hecha correctamente. Y esta chica me dice: no hay que disciplinar, eso es antibíblico, Jesús nunca enseñó eso, no hay que disciplinar, hay que amar, Jesús enseñó que hay que amar. Y yo me acordé de lo que había pasado en su iglesia y dije: ¿cómo le decís a una persona a una joven que fue abusada,
por sus líderes de la iglesia que ame. Así como todo muy amor sentimental, emocional. ¿Cómo le decís que la amás y no haces nada ante su situación? El amor te tiene que llevar a cuidar del otro. Ahora, eso lo vamos a ver cuando estudiemos la palabra y veamos que Dios dice cómo amar. Cuando Dios en sus mandamientos nos dice no hagan esto o hagan aquello, nos está enseñando cómo amar. Solamente si estudiamos las Escrituras podemos saber cómo amar. No se trata solamente de emociones y pensamientos y deseos bonitos, que tienen que estar. A ver, no estamos diciendo que sentir cosas lindas sea malo. Dios puso las emociones, Dios creó las emociones, los sentimientos. Hay que tener eso, pero que no se quede solo en eso. Tiene que haber acción, tiene que haber obediencia a los mandamientos. Cristo lo conecta mucho con la obediencia a sus mandamientos, porque la prueba del amor, o mejor dicho, el amor en sí, te lleva a actuar. Ahora, Cristo de vuelta termina recordándonos que todo esto no depende de nuestras fuerzas, sino de Él. Nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto que para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y al último dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Lo que Cristo nos está hablando es de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Dios, en su soberanía, nos eligió, nos salvó, nos santifica, nos poda. Él nos unió a Cristo para darnos vida. Él tomó la iniciativa para salvarnos. Él vino y nos dio la vida. Él vino y nos santificó y nos sigue santificando y sigue perfeccionando la obra hasta que Él vuelva. Él lleva la obra de principio a fin. La controla completamente. Depende de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Totalmente, absolutamente. No es mi esfuerzo, no es mi mérito. Dependo de Dios. Y debemos recordar eso siempre. Y vivir en humildad, en gratitud a Dios. Y pedirle al Señor, Señor, dependo de ti, santifícame. Señor, dependo de ti, transfórmame. Señor, dependo de mí, dependo de ti. Ayúdame a obedecerte mejor. Es Él el que tomó la iniciativa y lleva toda la obra durante y hasta el final. De principio a fin, dependemos de Cristo. Pero hay una cosa que Él sí nos encarga y que sí depende de nosotros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Él se encarga del resto, eso es lo que nos está diciendo. No se preocupen por lo demás, yo me encargo de ustedes. El Padre los va a podar, yo les voy a dar la vida, ustedes van a dar fruto porque yo los elegí, yo tomo la iniciativa, ustedes dependen de mí. Hay una sola cosa que les encomiendo: obedézcanme y ámense los unos a los otros, tal como yo les he mostrado. Y ahí viene la otra novedad de este mandamiento. No solamente se trata de darle el orden de prioridad de ámense entre cristianos, primeramente, sino que también es ámense como yo los he amado y he dado la vida por ustedes. Ahí está la medida. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ama como Cristo ama, como Cristo te amó, como Cristo te sigue amando, con ese amor eterno y sacrificial e incondicional. Tenemos el modelo y tenemos ese deber. Pero gracias a Dios dependemos del Señor. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero debemos obedecer. No debemos quedarnos de brazos cruzados y pensar, bueno, ya Dios hará la obra en mí, me transformará y empezaré a amar. No, yo debo hacer algo al respecto, debo obedecer al Señor. Si estás acá y te das cuenta de que tu vida no es una vida de obediencia a Cristo, de sus mandamientos, que no estás permaneciendo en Cristo, es el momento de que le pidas al Señor de que Él te dé la vida.
Él es la vida, Él es la fuente de la vida. No vas a tener vida si no estás unido a Cristo. Si te das cuenta que tu vida no es la vida de Cristo, no estás caminando en obediencia al Señor durante los días de tu vida, que permaneces en el pecado, arrepentite de tus pecados, poné tu fe en Jesucristo y decirle al Señor: Señor, quiero ser arraigado a ti, quiero que me salves. Y si por el contrario ves que sí estás en Cristo, que Él es quien te salvó, te dio la vida, yo te animo a que sigas obedeciendo al Señor, a que abundes en obediencia a Dios. Procura inquirir más la palabra de Dios para ser enseñado más por Dios, para entenderlo más, para estar en mayor conocimiento y comprensión de su voluntad. Puedas vivir mejor en voluntad, acorde a la voluntad de Dios. Lo que ya venís haciendo en obediencia a Dios, que lo puedas hacer mejor y más abundantemente. Recordando esto, que dependemos del Señor, de que Él nos ama, de que Él cuida de nosotros, aún en medio de las pruebas, y que esas pruebas son expresiones del amor de Dios que quiere santificarnos y hacernos más parecidos a Cristo. Te animo a que busques el gozo, recordando el amor del Padre, y que sigas caminando en dependencia a Cristo, buscando cada día ser enseñado por Él. Oremos. Padre nuestro, gracias por ese gran amor, gracias por habernos unido a Cristo, quien es la verdadera vid, la verdadera fuente de nuestra vida. Señor, te damos gracias por las veces que nos podas, por las pruebas que nos duelen y no nos gustan, pero sabemos a la luz de tu palabra que son necesarias para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y sabiendo lo que implica, te pedimos que nos hagas cada vez más parecidos a Cristo. Sabemos que en cierta manera estamos pidiéndote que nos pongas a prueba más y más, pero entendiendo la realidad de esto, Señor, confiamos en ti, nuestro perfecto labrador, y Señor, te pedimos que nos santifiques y nos hagas más parecidos a Cristo. Señor, llévanos a abundar en obediencia al Señor, que brote de nuestro corazón el deseo de obedecerte. Produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, que permanezcamos en Cristo. Te pedimos por cualquier persona que aún no te conozca, que pueda conocerte, que pueda conocer a Jesucristo, a quien has enviado, que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti, que pueda ser injertado en la vid verdadera en Jesucristo, para que tenga vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.